El preterismo es una creencia que afirma que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o tiempos finales se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo, después del nacimiento de Jesucristo. El término preterismo viene del latín praeter, que significa pasado, y se refiere al hecho de considerar que las profecías bíblicas y la ley ya fueron cumplidas en su totalidad en el año 70 después de Jesucristo. Los adherentes y defensores del preterismo usualmente se les conoce como preteristas. Las dos principales escuelas de interpretación preterista comúnmente son denominados como preterismo parcial y preterismo total. La escuela de interpretación preterista tuvo su origen en la Iglesia Católica de Roma, después del Concilio de Trento, y se le atribuye principalmente a un monje jesuita llamado Luis de Alcázar. El preterismo surgió por primera vez en el periodo posterior a la Reforma, siendo Luis de Alcázar y Hugo Grocio los primeros en proponer interpretaciones preteristas. Luis de Alcázar, español, nacido en Sevilla, es conocido por su libro publicado un año después de su muerte, en el año de 1614 después de Cristo, que llevaba por tema un rastro del misterioso sentido del Apocalipsis, que más tarde se llamaría una visión preterista de la profecía bíblica. Su obra se considera la primera aplicación importante del método de interpretación preterista. Por las preocupaciones contemporáneas del autor, su punto de vista era que todo en el Apocalipsis, aparte de los 3 capítulos finales, se refería a eventos que ya habían sucedido cuando el apóstol Juan, en la isla de Patmos, estaba escribiendo el libro del Apocalipsis. Luis de Alcázar atacó a Joaquín de Fiore, en particular por defender el milenarismo. Cuando rastreamos los orígenes del preterismo, encontramos que surge del catolicismo romano para contrarrestar los ataques de Martín Lutero contra el papado y después lo toman algunos protestantes como doctrina bíblica, al igual que el protestantismo tomó de la Iglesia Católica creencias como el infierno, la Trinidad o la inmortalidad del alma, entre otras creencias. En el comentario bíblico de Matthew Henry, él explica que esta interpretación preterista de la Biblia fue siempre del agrado de la Iglesia Católica, especialmente después del estudio con que el jesuita Luis de Alcázar intentó de esta forma replicar a los argumentos de Martín Lutero y Juan Calvino, quienes veían en la Iglesia Católica de Roma la Babilonia de los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. La pseudodoctrina cristiana preterista es insostenible, ya que para empezar niega al libro su carácter esencial de profecía, tal como menciona Apocalipsis capítulo 22 y versículos del 18 al 19. Aquí la Biblia está diciendo en su carácter de profecía, leo textualmente versículo 18, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, si alguien les añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien les quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su parte de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas que están escritas en este rollo. Además, es innegable que Apocalipsis describe hechos conectados con el final de los tiempos. Y esto nos demuestra que la interpretación preterista no es la que creían los primeros cristianos. Además, no se apega ni siquiera a los más antiguos credos ortodoxos, como el que se desarrolló en el primer concilio ecuménico, como fue el concilio de Nicea
entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 después de Cristo, periodo donde la Iglesia Católica de Roma comenzó a dar sus primeros pasos. De esta Iglesia Católica de Roma, siglos después, en torno a los años de 1554 y 1645, salieron los primeros conceptos preteristas, en la persona del jesuita católico llamado Luis de Alcázar y Hugo Grocio, periodo posterior a la Reforma. El preterismo, como teología, fue introducida a la Iglesia protestante principalmente por un libro titulado La Parusia, escrito por J. Stuart Russell en el siglo XIX, y promovido en tiempos recientes, en el año de 1996, por los hermanos Leonard en el libro La promesa de su venida. En las décadas del año de 1970 en adelante, el preterismo comenzó a difundirse más ampliamente entre los círculos evangelistas. El preterismo es filosofía pseudo-cristiana, como podréis ver a continuación, y necesita forzar el significado de la Biblia para poder sostenerse. Una de las razones más fuertes que hace que se cuestione la doctrina preterista es que al estudiar pasajes como el Evangelio de Mateo, en particular el capítulo 24, encontramos versículos que difícilmente podrían haber ocurrido en la generación previa al año 70 después de Cristo, si tratamos de interpretarlas en el contexto histórico y gramatical correctamente. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 24, en los versículos 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 37, 38 y 39, menciona entre otras cosas a falsos cristos haciendo grandes milagros y prodigios, guerras multinacionales, hambres, pestes, terremotos y todo en el mismo periodo de tiempo. Además, el Evangelio de Jesucristo se tendría que predicar por todo el mundo. Jesús tendría que descender a la vista de toda la humanidad desde las nubes, los ángeles juntar a los escogidos de todas partes del mundo y darse un juicio universal solo comparable al diluvio en los tiempos de Noé. Si Jesús, en su discurso profético de Mateo capítulo 24, al dar respuesta a los discípulos respecto a su pregunta del versículo 3, que dice: ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema?, solo estaba refiriéndose a lo que iba a pasar en esa generación hasta el año 70 después de Cristo, porque las siguientes parábolas y enseñanzas en su discurso hablan del fin del mundo y del juicio final. La parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo capítulo 25 y versículos del 1 al 3, la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25 y versículos del 14 al 30, el juicio de las naciones de Mateo 25, versículos del 31 al 46. Por eso, al ser bastante difícil para los preteristas probar la interpretación de estos y otros versículos como cumplidos antes del año 70 después de Cristo, tratan de apoyarse en demasía en el escritor judío Flavio Josefo, especialmente en las guerras de los judíos, que aunque es un documento valioso históricamente, es sabido que Josefo fue contratado por Roma para redactar esa historia, por lo que no es una interpretación imparcial de los hechos, aunque, insisto, un documento valiosísimo. Y por descontado, un historiador no puede competir en veracidad en absoluto con la palabra de Dios contenida en las Escrituras. En la interpretación preterista no cabe un final de los tiempos con el regreso de Jesús a la tierra viniendo a juzgar a todos los hombres y a destruir el sistema mundial apóstata que predice la Biblia, como muestra segunda carta a los tesalonicenses,
capítulo 2 y versículos del 3 al 4. Además, ningún hombre puede fechar la segunda venida de Jesucristo, ni acontecimientos relacionados con su segunda venida, tal como muestra el libro de Hechos capítulo 1 y versículos del 6 al 7. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha colocado bajo su propia autoridad. En el libro de Mateo capítulo 24 y versículos del 36 al 42, Jesús también es claro cuando les dice que el día y la hora no la sabe nadie, no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. Y en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 1 y 2 dice: ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Yahvé vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Por consiguiente, ninguna persona ni institución religiosa puede fechar la segunda venida de Jesucristo o acontecimientos relacionados con su segunda venida. De hecho, Jesús ya advirtió en Mateo capítulo 24 y versículos 23 y 24, cuando dijo: entonces, si alguien les dice, miren, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. El cristiano verdadero, el que, como dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, obedece los mandamientos de Dios y tiene la misión de dar testimonio acerca de Jesús, tiene mucho cuidado de no caer en esta trampa de Satanás, como es la filosofía pseudo-cristiana del preterismo, por lo que el apóstol Pablo ya nos advirtió en primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que dice: sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios. En segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículos 14 al 19 dice: sigue recordándoles estas cosas y dándoles instrucción delante de Dios de que no peleen por palabras, algo completamente inútil, porque les hace daño a los que escuchan. Pero rechaza la palabrería inútil, que desprecia lo que es santo, porque llevará a más y más irreverencia. Sus palabras se esparcirán como gangrena. Este es el caso de Himeneo y Fileto. Estos hombres se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya ha sucedido y están arruinando la fe de algunos. Pablo siguió diciendo en primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículos del 3 al 7: no enseñen una doctrina diferente, ni presten atención a cuentos falsos ni a genealogías. Estas cosas no llevan a ningún lado, solo dan lugar a especulaciones en vez de aportar algo de parte de Dios con relación a la fe. Algunos se han desviado hacia discusiones sin sentido. Quieren ser maestros de la ley, pero no entienden ni las cosas que dicen ni las cosas en las que insisten tanto. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículos del 3 al 4 sigue diciendo: porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana, sino que, siguiendo sus propios deseos, se rodearán de gente o de maestros que les regalen los oídos, dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a cuentos falsos. Apreciados hermanos, esto es el preterismo, cuentos falsos
que apartan de la fe de Jesucristo y de su Evangelio, cuyo resultado final de estos falsos cristianos lo resumió el apóstol Pablo en 2 carta a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 10 al 12, que dice: como pago por no aceptar el amor de la verdad para ser salvos, Dios permite que una influencia engañosa los confunda para que crean la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados porque no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Y 2 carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos del 9 al 10 concluye: estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna, siendo así eliminados de delante del Señor y de su gloriosa fuerza, cuando Él venga a ser glorificado. Hermanos, es una enseñanza satánica el afirmar que la segunda venida de Jesucristo ya se dio en el año 70 de nuestra era común, y el decir que la resurrección ya ha ocurrido y que la profecía bíblica ya está cumplida.